Bienvenidas y bienvenidos al vídeo de esta semana. Como podéis ver, estoy con mi amigo Iván. ¿Qué tal? Muy buenas. Y vamos a hablar sobre su primera inversión. En este caso es esta que tenéis aquí detrás. Espero que os gusten estos vídeos. Mi idea es ir trayendo gente para ir hablando, hacer algunas entrevistas, pues conocer a gente del sector. Y en este caso pues me he traído a un amigo que en este caso compartimos profesión o como mínimo estudios. Así que nada, Iván, preséntate un poquito y háblanos sobre tu historia. Pues nada, me llamo Iván, tengo 28 años, soy ingeniero industrial de formación y vivo en Tarrasa. Bueno, básicamente me dedico profesionalmente como jefe de obra de instalaciones en una empresa catalana y actualmente pues ejerzo pues, lo que es la parte de dirección de obra en obras en el sector terciario e incluso tema también industrial. Básicamente este es un poco mi background. Vengo de estudiar pues, el grado en Ingeniería en Tecnología Industriales y luego pues hice el máster y actualmente pues ejerzo de jefe de obra. Así que, bueno, como veis, un poquito como yo, nos conocimos además de en la carrera, entrenamos en el mismo gimnasio. Correcto. Y nada, empezamos a hablar, los dos nos metimos yo un poquito antes, pero fuimos hablando también. Y lo que me gustaría sobre todo que Iván nos cuente es, o cuéntanos a todos, cómo ha sido el empezar en el sector inmobiliario, es decir, pasar de soy ingeniero industrial, tengo un trabajo fijo, entre comillas, en una empresa, oye, quiero invertir en el sector inmobiliario. Cuéntanos un poquito este proceso. Nada, pues yo ciertamente desde joven siempre he tenido esa inquietud de aprovechar el dinero que uno genera para pues invertirlo y con ese dinero pues generar más, ¿no? Y en este sentido yo tengo claro que no solo puede ser tu trabajo tu única fuente de ingresos. De ahí pues empezó pues todo lo que es la parte del desarrollo personal, inversiones, empecé pues con la bolsa, me pegué la hostia también con las criptos, lo típico, y llegado el caso pues a través de una serie de amigos pues me informaron sobre el tema de lo que es la inversión inmobiliaria, que yo siempre la he visto como algo muy lejano, porque uno piensa que las cifras que tienes que mover son muy grandes, pero al final, sin realmente buscar esas cifras tan descomunales, se puede conseguir invertir, y es por eso que a partir de inicios de este año o finales del año pasado, empecé a buscar pues, y a informarme sobre todo a través de vídeos y a través de, pues sobre todo, internet, pues pisos y viviendas en el sector, sobre todo por la zona de Lleida, que es donde más me he intentado especializar. Como podéis ver, pues eso, al final cada uno se especializa o tiene más tendencia a ir a una zona u otra. Vamos ahora, si queréis, hablar de esta inversión, que es su primera, pero como veremos después, no va a ser la última. Se trata de esta casa que tenéis aquí detrás. Dejo que Iván nos explique un poquito la casa, luego iremos poniendo algunas fotos. Como veréis, pues las fotos están una vez ya tienen la propiedad, por lo tanto así es como la han puesto en alquiler. Y nada, no os desvelo más, dejo a Iván que nos expliques un poquito cómo llegaste a esta casa. ¿Dónde está? Pues de hecho está en un pueblo llamado Sant Martí de Maldà, que son 500 habitantes y que está a 10 minutos en coche de Tàrrega. Yo, como comentaba, buscaba básicamente viviendas por la zona de Lleida para intentar buscar una rentabilidad relativamente alta y sobre todo enfocada a lo que es el alquiler tradicional, porque al final, quieras o no, buscaba algo que fuera relativamente pasivo, y en este sentido el alquiler tradicional era la opción como más sencilla para empezar y hacerme esta primera inversión. Entonces, a raíz de, pues eso, lo que hemos hecho todos, yo creo, ha sido pues buscar a través de las plataformas típicas, Idealista, Habitaclia, Fotocasa. Estuve durante varias semanas pues buscando ofertas de precios de viviendas que rondasen entre los 30.000 hasta los 65.000 euros y con unos ahorros que yo ya tenía, poder dar el salto para encontrar la vivienda idónea. A partir de aquí, pues a través de varias visitas, no sé si de 15 visitas antes de encontrar la vivienda indicada, di con Sant Martí de Maldà, que es lo que comento, es una casa de 140 metros que se encuentra ubicada en este pueblo de 500 habitantes, de la cual los propietarios pues hacía meses que la tenían a la venta y querían dar el salto para comprarse otra vivienda justo en el mismo pueblo, pero necesitaban a algún comprador interesado en dar el salto, ¿no? Y pese a que habían tenido muchas oportunidades y había mucha gente interesada en esta vivienda, pocos habían conseguido la financiación para poder comprarla. Con lo cual, contacté con el API, concretamos fecha para la visita el mismo viernes, creo que contacté el jueves y el viernes ya estaba allí visitando su vivienda,
y fue entrar allí y ver que la vivienda estaba impoluta. Es una vivienda que realmente la habían cuidado unos antiguos propietarios que llevaban allí viviendo 5 o 6 años, habían hecho una reforma de lo que es la cocina y la habían dejado para entrar a vivir. Y la idea era básicamente poder comprar esa vivienda de inmediato, y en el momento en que compráramos, pues como la vivienda estaba para entrar a vivir y no necesitaba de ningún tipo de reforma, dar el salto ya a alquilarla. Y eso es lo que planteamos cuando vi el anuncio en Habitaclia y vi que los números salían por la cifra a la que tenían más o menos ellos anunciado, y que nosotros íbamos a intentar aplicar una rebaja. Qué guay. Vamos a ver algunas fotos si queréis, porque lo primero creo que no lo has comentado, pero no es una casa muy nueva, que digamos, ¿no? ¿De qué año es? Pues de hecho es del 1890, si no me equivoco. Al final son viviendas pues en pueblos relativamente pequeños, de los que básicamente todo está hecho con piedras y rocas, como en los años del siglo XIX, y es una vivienda que, pese a que se trata de hace más de 100 años, a nivel estructural, por suerte, todo estaba en regla, todo estaba conforme, y cuando revisamos que todo estuviese conforme y todo estuviese correcto, vimos que realmente se podía entrar a vivir. Es eso, es una vivienda antigua, pero tiene todas las instalaciones y todas las facilidades para poder entrar a vivir, con lo cual había que dar el salto. Vamos a mirar a ver alguna fotillo. Si queréis os dejo que vayas explicando un poquito pues esos metros cuadrados. Correcto. Básicamente se trata de una casa unifamiliar de 140 metros, se trata de 2 plantas, dispone de 2 habitaciones, de las cuales una es un pequeño despacho, que tienen básicamente como despacho, vestidor y demás, que justamente son estas fotos que vemos aquí. Aquí se ven una serie de armarios porque los antiguos propietarios estaban muy interesados en tener mucho espacio para almacenar cosas. Y luego por otro lado tenemos también la habitación de matrimonio. Se trata de una habitación de matrimonio, no sé si alrededor de unos 10 metros cuadrados, en la que básicamente cuenta con la cama de matrimonio, otros 2 armarios más, y da a exterior, con lo cual también tenía una pequeña ventana para poder dar más iluminación. Las fotos que estamos viendo ahora mismo son ya una vez dejaron la vivienda lista para entrar a vivir, en nuestro caso. Luego cuenta también con un pequeño baño que está en la planta baja, es un baño de origen, realmente no hicieron ningún cambio en este sentido, pero la joya de la corona, para mí, lo que más me ganó, fue principalmente la cocina. Básicamente la cocina, se trata de una cocina reformada, que la reformaron los propietarios y la hicieron a su gusto, de la cual básicamente cuenta con un extractor nuevo, cuenta con la nevera, todos los electrodomésticos ya venían incorporados en el precio de compra, con lo cual era simplemente dar el salto. Una característica muy interesante de esta vivienda es que no cuenta con gas. Esta vivienda solo cuenta con agua, luz, y luego aparte tiene una chimenea, que justamente en esta foto se ve a la esquina. Es una chimenea de leña, y que básicamente el inquilino que estuviera interesado en dar el salto pues debía también estar informado de cómo utilizar esa chimenea, porque al final es la manera de calentar una zona que es Lleida, que precisamente allí hace fresquillo en invierno. Qué guay, qué interesante. Aquí sí que se ve un poquito más. Correcto. Esto es el despacho, el vestuario, podemos decir. Es el vestidor, donde básicamente aquí, al final, creo recordar que el inquilino ha decidido montarse una pequeña camita, básicamente para tener visitas y demás. Pero ahora mismo es un espacio que en su momento era pues un vestidor con una pequeña mesa para poder utilizarla como estudio y demás. Aquí hay otras fotos. Correcto. Y ya está. Entonces, si queréis, vamos ahora a ver los números. Algo muy interesante es que veréis en los números, sobre todo, el coste de reforma ha sido 0. Es decir, desde que lo ha comprado hasta que lo ha alquilado, no ha hecho ningún cambio. Te lo has encontrado perfecto. Efectivamente. Y ha habido directamente el salto. Así que el único con mucho que podemos poner es la gasolina de los viajes. Y un poco más. Vamos ahora, tenemos aquí el Excel preparado. Como veis, es un Excel sencillo para que nos podamos hacer la idea de los números generales. Yo, si queréis, hacemos lo mismo. Te dejo que expliques un poquito primero el tema de la compra, cuánto ha costado, sí. Después igual los gastos, y luego ya hablamos del tema de la hipoteca, de la rentabilidad, de ese todo. Correcto. Bueno, básicamente era una vivienda que de inicio estaba anunciado por 49.000 euros. Los propietarios estaban interesados en venderla de urgencia, llevaban ya varios meses teniéndola anunciada, y sabíamos que podíamos apretar un poco porque tenían prevista la compra de otra vivienda y necesitaban el capital para poder dar el salto. Con lo cual, sí que es cierto que estaba por 49.000 euros, pero sin embargo nosotros planteamos una oferta de 44.000. Yo creo que podíamos haber sido un poco más agresivos, pero finalmente planteamos uno de 44.000 y la aceptaron prácticamente de inmediato. Ese mismo día, básicamente,
dimos lo que es la paga y señal, y a partir de aquí pues empezó a correr el tiempo para el contrato de arras y demás. Fueron 44.000 euros de lo que es compra-venta. Luego, aparte, claro, tienes que tener en cuenta que aquí en Cataluña, precisamente, pagamos el 10% de ITP, por lo tanto son 4.400 euros de ITP. Pagamos también la tasación, que la tasación finalmente, al ser financiado, se hacía cargo el banco, y luego pues todo lo que corresponde a la notaría, gestoría y demás, como se refleja en este Excel. Los números relativamente eran bastante buenos, más que nada porque hablando con el API comentamos que el alquiler por esa zona, debido a que había muchísima demanda y muy poca oferta, aunque el pueblo se trataba de un pueblo muy pequeño, gente de cerca o de la zona precisamente estaba interesada en alquilar, con lo cual pusimos el alquiler, incluso yo diría, me dijo el API, a lo mejor un pelín alto, pero lo pusimos para probar y cayó a la primera. Pusimos por 450 euros al mes, y fue en cuestión de un par de semanas que ya lo tuvimos alquilado con un inquilino con solvencia y demás, con lo cual todo redondo. Lo hicimos por una compra de 44.000 euros, que con gastos y demás alcanzó los 51.300, y a partir de aquí pues lo alquilamos por 450 al mes, con lo cual nos daba una rentabilidad bruta de un 10,20. Aquí tenéis un poquito pues los números que os he hecho también de ejemplo. Muchas veces yo sobre todo os enseño los números de las reformas, en este caso ha sido 0, así que sobre todo los números más importantes a nivel de resumen sería, en total les ha costado 50.300, de los cuales ellos han puesto 17.000, más o menos 18.000, sí. Lo demás ha sido financiado, y esto les está generando un beneficio antes de impuestos anual de unos 2.700 euros. Estos los números básicamente. Si miramos las rentabilidades, nos queda una rentabilidad bruta antes de impuestos del 10,2%, el cash flow, lo que hemos dicho antes, es decir, el beneficio que ellos tienen en el bolsillo, y un ROCE que se calcula en función del beneficio por lo que tú has puesto de dinero, esos 17.000, de un 15%. Claro, aquí yo lo que sobre todo marcaría es, tuvimos que pagar la comisión de agencia, porque lo que es la parte del alquiler desde este año, si se alquila a través de agencia, lo tienes que pagar como propietario, eso en primer lugar. Y luego, a nivel de costes, que yo creo que es la parte quizá que debíamos tener más en cuenta, era pues hacer un pequeño desglose de cada uno de ellos. En primer lugar, claro, debido a que se trata de una casa, comunidad como tal no hay. Lo que sí tenemos es el agua, que se paga pues trimestralmente, y el importe era prácticamente irrisorio. Luego, por otro lado, contemplamos unos gastos así aproximados de un mantenimiento posible anual, que serían de unos 270 euros, el seguro de hogar, que es por ley que lo necesitas, seguro de vida, en principio, siendo joven, quiero tocar madera, no lo necesitaremos, seguro de impago, más que nada por cubrirnos las espaldas, no fuese el caso de que tuviéramos algún problema con el inquilino, y a partir de aquí, siendo una vivienda pues relativamente antigua, que se trata de una casa en la zona de Lleida, el IBI son 60 euros, y a partir de aquí pues ya simplemente quedaba lo que era la parte de la hipoteca, que en este sentido, al tratarse de una vivienda, la primera vivienda, y hablarlo con el banco de confianza, me ofrecieron el 80%, que creo que es lo más habitual en estos casos, para poder comprar esa vivienda, aportando por nuestro lado, no sé si eran pues eso, alrededor del 20%, y el banco se hacía cargo del otro 80% a un tipo de interés fijo del 3,40 bonificado, con lo cual nos quedaba pues eso, un 3,4 fijo, que en este sentido, para cómo están los tipos de interés, yo creo que es un tipo de interés bastante interesante. Entonces, a nivel de cuota mensual de hipoteca son 156 euros, que es más que asumible y que genera pues ese cash flow que comenta David, y que al final es lo que nos permite arrancar con las siguientes propuestas. Qué guay. Yo tampoco quiero hacer muy largo el vídeo, sobre todo me gustaría destacar dos cosas, ahora que he podido escuchar un poquito la historia que más comenta Iván, y es que normalmente la gente ve vídeos de inversores que igual se dedican a ello totalmente, pero en tu caso quería poner como parte positiva el hecho de tener un trabajo como jefe de obra que te genera bastante ingresos mensuales fijos, por dos cosas. Una es, dispones de unos ahorros y dispones de una solvencia que hará que puedas poner más entrada y que además puedas pedir una hipoteca, porque igual si te dedicas a ello, quieres empezar de cero pero no tienes ingresos fijos, será más difícil. Y luego la otra es que, por ejemplo, en tu caso, al dedicarte al tema de obra, al tener por mano instalaciones, todo el tema de reformas materiales, lo que decías tú, que igual a mí me hubiera preocupado comprar un piso de 1.800 y pico,
pero tú al dedicarte a esto has podido ver la estructura, has podido estudiarlo todo bien y creo que eso es una parte positiva, es decir, la gente que quiera empezar no hace falta que se dedique totalmente a ello, sino que lo puedes empezar como una parte además de tu propio trabajo, pues al final, pues cuando algunas veces los fines de semana me toca irme a Lleida a ver pisos, entre semana pues por las tardes me pongo a mirar y a hacer números, pero creo que puede ser muy interesante para gente que igual tenga un trabajo, que no sabe si, oye, pues me quiero dedicar a esto 100%, que puede empezar poco a poco y ir construyendo y a medida que vas subiendo más de una cosa, pues te puedes ir quitando de otra. Pero me parece muy interesante la historia y creo que queda visto. En principio hemos resuelto creo que todas las dudas. Si tenéis cualquier duda, queréis comentar, yo os dejaré las redes sociales, os dejaré el contacto de Iván en los comentarios. Si no, pues también me lo podéis hacer llegar y yo se lo voy a transmitir. Si os gusta este tipo de entrevistas, que vaya trayendo gente del sector, al principio os traeré gente que es amiga mía. También en un futuro mi idea es que haya invitados, pero también pues dejadle like, suscribíos y también seguid a Iván, que no sé si lo sabéis, pero aunque igual no se ve porque está tapado, está muy fuerte. Si puedo dejar una foto de él por aquí, porque le podéis seguir en redes sociales. Y nada, es súper buena persona. Te agradezco, tío, que hayas venido gracias a aquí ti. a las oficinas. Le doy un fuerte abrazo, también recuerdos a la familia y a todo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, si tenéis cualquier duda, nos dejáis por aquí. Un saludo y hasta la próxima. Chao.